El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quien lo usa como negocio o ideología. Para algunos es su pasión e incluso representa una religión. Forma parte del mundo actual, de la sociedad de masas que todo lo envuelve. Está presente en cualquier parte del mundo y tras él hay intereses y está representada en nuestra sociedad. En mi búsqueda de respuestas, quiero entender si la violencia en el fútbol es parte de la sociedad en la que estamos inmersos o si este deporte hace que esa violencia se exacerbe. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y la lucha permanente. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El camino es la recompensa, dijo Óscar Tabarez a su regreso del Mundial de Sudáfrica. La frase quedó en la memoria de todos los uruguayos y fue la bandera con la que continuó este proceso de selecciones nacionales. El cuarto puesto en el Mundial del 2010, la obtención de la Copa América, sumados a otros tantos logros, son algunos de los motivos por los que la selección volvió a posicionarse en la élite del fútbol. Uruguay recuperó el prestigio perdido. Algunos de los problemas que sufre la sociedad hoy se deben a la pérdida de valores. Es allí que el proceso Tabarez tiene su mayor éxito. El grupo, por encima de ser buenos jugadores, la disciplina, el respeto, todo eso enseñó esta selección. El 2010 quedó marcado por Uruguay, por la forma de juego, por la forma de entrega de la selección. Creo que va a ser un mundial muy recordado para todos. Y a mí, siendo niño, no me tocó vivir un mundial así. No puedo recordar un mundial que la selección haya llegado a instancias finales, que pueda disfrutarla, que lo pueda vivir como lo vivieron los niños ahora en el 2010. Creo que cuando llegamos al país, ver todas las calles inundadas de gente, creo que eso marca a cada uno de los jugadores. Eso va a quedar grabado por siempre para todos esos niños, por eso ellos tratan de disfrutar. Quizás los padres lo presionan demasiado, porque quieren que sus hijos sean igual que Luis, igual que Eddie, como Forlán, que fue el gran mundial de él. La verdad que fueron jugadores que marcaron para el país. Así que hay que comentarles y decirles a todos los padres, creo que es lo fundamental, que más que nada que los hijos tienen que disfrutar, que tienen que hacer lo que más les guste, no presionarlo a que se dediquen solo al fútbol y quizás un niño no tiene ni interés de jugar al fútbol, pero puede ser un niño, una niña, lo que sea, pero que lo dejen hacer lo que lo que más les guste, que es lo más importante. Capaz se quieren dedicar a otro deporte y no al fútbol y los padres también los presionan o los obligan por mucho a que jueguen y que quieran ser como fulano, como mengano, pero no es así. Yo creo que el proceso Tabarez ha generado un cambio paradigmático. Tabarez es una figura que conoce mucho de psicología del deporte, que ha leído mucho. No sé sobre el trabajo que han hecho los colegas en el proceso de selección, pero sí sé que han trabajado algunos colegas. Lo que me parece relevante que se ha transmitido es justamente la frase esta que ha quedado como marcada a fuego en el proceso de selección uruguaya, de que el camino es la recompensa. Porque cuando estaba en el mayor furor Tabarez, que estaba con el público coreando el Soy Celeste y los aviones que pasaban y el presidente en el estrado, resalte que lo único importante no son los resultados, yo creo que fue algo grandioso y que marca también lo que es el proceso de Tabarez, de que tenemos que también valorar lo que es ese camino. Porque
como maestro él ahí lo que está diciendo también es, no todos llegan a determinados lugares, pero el esfuerzo que se hace y el transitar por ese camino también tiene una gran cantidad de recompensas que no pasan por la copa o por determinado puesto, etc. Sino que pasa por un aspecto que va más allá de eso. Incluso yo creo que se valora poco, nos acordamos que salimos campeones de América en Argentina, pero pocos señalaron o se acordaron de que ganamos el premio Fair Play en ese campeonato. Porque pareciera como que es algo menor. Y en realidad yo creo que transmite muchos valores el Fair Play, ¿no? Porque transmite el respeto al otro, porque transmite una forma de juego y transmitimos también valores que van más allá en la sociedad, porque si nosotros valoramos, como decía anteriormente, simplemente el hecho del resultado, simplemente el hecho de ganar, después ¿qué le decimos a un deportista que entra en doping, por ejemplo? Si nosotros lo único que nos importa es que gane, sin importar los medios. ¿Y qué le decimos cuando hay una desconsideración a nivel social por otro aspecto, ya sea delictivo o cualquier aspecto? No, decimos no, pero bueno, esta persona es escindida, en el deporte se comporta espantosamente mal, no le importa a nadie y lo único que le importa es ganar y después es un señor. Yo creo que ese no es un buen mensaje, además es un mensaje que el fútbol cambia muchas cosas, tiene un poder increíble. Los adolescentes van al entrenamiento y a veces le tienen más respeto al entrenador que a sus propios padres. No siempre, pero muchas veces se da. Entonces hay una cuestión, me parece, ideológica que tenemos que trabajar, del mensaje que brindamos a través del deporte. Bueno, yo creo que el proyecto de selecciones nacionales que ha liderado el maestro Tavares con sus equipos de trabajo es un proceso que ha contribuido muchísimo a cambios culturales profundos en nuestro país. Y debiéramos estar agradecidos y seguramente el reconocimiento sea mayor con el paso del tiempo. Yo creo que desde que yo voy al fútbol, desde muy niño, en este proceso es la primera vez en la que veo una sociedad, un pueblo uruguayo que se identifica con selecciones uruguayas independientemente del resultado. Yo recuerdo cuando niño Uruguay obtuvo un cuarto puesto en el Mundial del 70 y era un sentimiento de fracaso el que uno percibía. Un sentimiento de fracaso. Hay frases que están como instaladas en nuestra gente, que son bien sintomáticas, que dicen: de los segundos nadie se acuerda. No se festejan segundos puestos. El podio, la medalla, un oro, un bronce, una plata, una medalla de plata, el haber ganado un campeonato, por supuesto que es el deseo y la ambición con la cual siempre se parte en un proyecto deportivo. Pero si el deporte fuera solo el podio, la medalla, el triunfo, sería algo muy pobre. El deporte es muchísimo más que eso. Y este proceso de selecciones ha demostrado la riqueza que tiene la expresión deportiva, que hemos tenido selecciones que han ganado torneos como la Copa América y que han ido a mundiales y no han podido alcanzar un podio, pero que la gente lo siente como propio, se siente identificado, siente que la manera de desarrollar su juego, la actitud de juego, la actitud dentro y fuera de la cancha, los representa, nos representa. Por eso también hay dos públicos bien distintos. Y a la selección nacional lo sigue la familia uruguaya y viene más de un 50% de gente del interior en ómnibus, viene a pasear con sus niños. Por eso la altísima presencia de mujeres en el estadio cuando juega la selección. Nunca vista en la historia del fútbol uruguayo tan masculino, lamentablemente tan masculino. Y yo creo que este país se tiene que sentir orgulloso por tener este proceso de selecciones, por el liderazgo que ha ejercido el maestro Tavares y por una generación, ya más de una generación de futbolistas que defiende valores dentro y fuera de la cancha muy importantes
para el deporte y para la cultura de nuestro país. Y esos cambios culturales hacen mucho bien porque nos ubican en el valor más profundo del deporte y nos ubican en nuestras reales posibilidades. Acostumbrarse a que uno únicamente puede celebrar si gana es acostumbrarse a una muy mala actitud de vida. Muchas veces los seres humanos crecemos, evolucionamos y nos enriquecemos a partir de la derrota y no de la victoria. Y acá el fútbol uruguayo ha tenido derrotas magníficas, de las cuales también debiéramos sentirnos orgullosos, porque la derrota es una circunstancia, pero la actitud, el final de la entrega que termina en una derrota, igualmente nos representa. Y en ese sentido sí, quizás, no sé si el 2010, poner una fecha, podría ser, ¿no? Podría ser, porque ese campeonato del mundo fue muy impactante para nuestra población. Pero yo diría que acá hay un primer atisbo de cambio con aquel seleccionado sub-20 que salió vicecampeón del mundo y que fue recibido por una multitud, increíblemente para los antecedentes de nuestra manera de vivir el fútbol, y luego este proceso de selecciones que sí, junto con ese Mundial del año 2010, ha traído buenas noticias en los cambios necesarios para que tiene que vivir nuestro fútbol, para recorrer un camino que nos permita volver a disfrutar en familia, en paz y con mucha alegría el deporte, porque si no, no es deporte. El deporte se elige para disfrutar, se elige para vivirlo con placer y con alegría. El Estadio Centenario es fiesta cuando juega la selección. El fútbol, de la familia y la alegría se reflejan en un partido de la Celeste. No hay incidentes, miedos ni peleas. Claro, todos hinchamos por el mismo equipo. Pero hay algo en este proceso que muestra cuál es el camino. Me has hecho reír, me has hecho llorar, me has hecho sentir ese gran orgullo de nacer aquí. Me has hecho volar con aquellos ángeles de gloria que regresarán. Y yo creo que son públicos diferentes, son públicos distintos. Si bien todos somos hinchas de Uruguay, porque en nuestro país es la selección y es lo máximo que puede aspirar uno como jugador, y la gente de ver a su país en buenas posiciones, es, desde mi punto de vista y mi humilde opinión, es un público distinto, en cuanto a que uno va al estadio a ver la selección y hay muchísima gente de muchísimos lados. Y están todos por el mismo fin. Es decir, vamos a ver Uruguay todos, independientemente de los colores que defendamos pasionalmente de nuestros equipos. Cuando es Uruguay, o sea que vamos todos por el mismo club, digamos, por decirlo de alguna manera. En los otros espectáculos no, cada uno va por su club, querer que su club gane, y parecería que fuéramos enemigos del otro, y no, somos rivales del otro equipo. Entonces ahí es donde empieza la confusión, me parece. Que claro, uno va a ver Uruguay y están todos expectantes y son todos hinchas del mismo club, y cuando se enfrentan clubes diferentes es donde cambia el pensamiento, me parece. Bueno, yo creo que la selección es un fenómeno en sí mismo, pero es un fenómeno que ocurre en Uruguay y que, bueno, que está formado por uruguayos, desde los jugadores, de los técnicos, también la gente que va. Es decir, esto también es el Uruguay. Entonces creo que la pregunta que usted hace es muy interesante, porque creo que debemos apoyarnos en este punto positivo para ver que se pueden hacer las cosas. Y yo sé que me van a decir que la selección, bueno, decir, va a otro público y van a ver a Uruguay, y de la otra, digamos, del equipo rival va muy poca gente. Bueno, pero también, digo, va una gran masa y hubo una época en la cual las barras también asistían pagas
a alentar a la selección. Eso se erradicó y en definitiva, es decir, hoy ir a la Ámsterdam, ir a la América, ir a la Olímpica, ir a la Colombes, a ver la selección es lo mismo. Exactamente lo mismo, porque no hay barras. Uno destaca permanentemente valores, compromiso, adhesión. Y realmente, decir, todos los que defienden la camiseta celeste en este momento lo demuestran con sus acciones. Es decir, no, es independiente del resultado. Pero la gente, ¿qué percibió? La gente siempre acompañó, porque ¿qué percibió? Percibió compromiso no solamente de la boca para afuera, no solamente en una entrevista dijera, no, yo quiero la selección y la celeste es lo más grande que hay. No, además de la palabra, es decir, siempre se demostró en la cancha, se demostró con las actitudes y las acciones concretas que realmente eso era así. Y creo que ese es el camino de todos. También, por supuesto, de la responsabilidad que tenemos nosotros, de cuando uno declara lo que estoy, por ejemplo, declarando, bueno, después lo respalde con acciones concretas. ¿Cómo disfrutamos de ese encuentro y de ir al estadio? Yo, estando en Montevideo, en la Guardia Republicana, una sola vez en mi vida fui como hincha de la selección y me saqué el uniforme para sentarme con mi familia. Y lo disfruté, mientras 35 años de mi vida sufrí el fútbol. Y le digo, una sola vez fui con mi familia a ver un partido de fútbol de la selección. Y me senté en la tribuna con la gente. Lo disfruté. ¿Por qué no podemos los encuentros de fútbol disfrutarlos como cuando vamos a hinchar por nuestra selección? ¿Por qué vemos Plaza Colonia cuando viene, se llena, vemos la familia? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque cuando juega la selección, las cantidades de personas son siempre mayores a lo que es un clásico, a lo que es cualquier partido que genera violencia. Entonces, por eso digo, yo creo que estamos a tiempo y estoy convencido que podemos hacer cosas. Los futbolistas de la selección que están trabajando y jugando en Europa me contaron cómo es el clima de violencia en esos países. Tuve la suerte nacional que me tocó un año bueno donde pudimos salir campeones y es como te decía antes, cuando los resultados van bien se ve todo mucho más lindo, no hay problemas, todo se ve positivo. Y bueno, tuve la suerte ese año nacional de salir campeones y bueno, me tocó vivir cosas lindas, cosas buenas. Después de lo que en la selección sí, obviamente es un clima diferente. Por ahí más silencioso respecto a los partidos que juega en equipo grande porque va otro tipo de hinchada, va más la familia, va más niños. Y bueno, eso también hace que se generen menos problemas, también porque son todos del mismo equipo, todos están para el mismo lado y por ahí cuando hay un clásico se divide eso, ¿no? Esa parcialidad. Pero sí, es un clima diferente, se respira otro aire, sí. Y bueno, y creo que hay mucha diferencia, ¿no? con lo que se vive acá en Italia, con lo que se vive en Europa. Creo que es otra mentalidad. Si bien hay un fanatismo muy grande, mediáticamente el fútbol italiano mueve mucho, pero no llega a esos niveles de violencia que se está viendo en Uruguay o en Sudamérica. Supuestamente has tenido noticias digamos, de los episodios del último año, y no hablemos solamente de los clásicos, sino de otros partidos. Eso comparado con el fútbol italiano, ¿suceden esas cosas, se ven esas cosas en el fútbol italiano? Y has tenido la posibilidad de visitar algún otro país también acá. ¿Es tan así o es más controlado acá? No, yo creo que hay una diferencia. Por lo que me ha tocado vivir de que llegué acá a Italia, creo que recuerde ahora, hubo un incidente solo en la previa de la final de la Copa Italia que jugaba Napoli-Fiorentina. Yo en ese momento estaba en préstamo en Cagliari, que falleció un hincha de Napoli, pero fue un encuentro entre hinchas de la Roma y del Napoli. Que fue el hecho grave que yo recuerdo de que estoy acá en Italia ha sido ese. Después, que a mí me haya tocado vivir, sinceramente no hay.
Incluso creo que mi familia ha ido a varios partidos y nunca tuvo ningún problema, nunca ha pasado nada. Y bueno, en ese sentido creo que es diferente. La gente va con otra tranquilidad al estadio. Últimamente tuve la posibilidad de ir a ver Real Madrid-Barcelona, un clásico que se jugaba el campeonato prácticamente, y había miles y miles de personas con camisetas de 2 equipos caminando por la misma calle, yendo a las mismas tribunas, gritando los goles uno al lado del otro, y la verdad no pasaba nada, era una maravilla. Incluso hizo el gol Barcelona de visitante en el último minuto y la gente le sacaba fotos cuando estaban festejando el gol, cosa que en Uruguay es imposible ver. ¿A vos te parece que se puede cambiar esa realidad en Uruguay? Y bueno, creo que parte todo un poco, no nace en el fútbol, creo que nace en la sociedad. Y bueno, habrá que empezar a cambiarlo de ahí, de los jóvenes que van creciendo. Acá en Italia se usa mucho se hacen encuentros acá no sé si me ha tocado, pero en otros equipos en Empoli, en Cagliari me ha tocado de visitar colegios, escuelas donde los chicos te preguntan, te sugieren cómo llegaste a ser futbolista profesional, los comportamientos que uno tuvo que cumplir. Y bueno, esa manera, esa línea de comportamiento que el jugador profesional tiene que tener. Esos son más o menos los encuentros que he tenido, que estoy acá en Italia, de visitar algunas escuelas y colegios. La verdad que una situación triste, porque ya hace un par de años en Uruguay se compartía la Olímpica, después se empezó a dividir, después ya ni dividir, ya se ponía un pulmón, después ya ni el pulmón, ya se va a terminar se va a terminar jugando sin gente, pero sí, es triste y no sé si va a tener solución a corto plazo, porque hay un fanatismo tan grande, una locura tan grande y más sumado al miedo que digo que la gente tiene de ir a un clásico, de ir a un estadio, porque ya con niños no puedes ir y hasta vos solo tampoco, porque te puede pasar cualquier cosa, entonces es feo. Y después entre los protagonistas no existe esa rivalidad. Jugar los 90 minutos, querés ganar a muerte, pero después ya no existe, porque hoy somos rivales, mañana jugamos juntos, compartimos muchas cosas más afuera que adentro de la cancha, entonces entre los protagonistas no hay nada, y ya quedó demostrado la gran amistad que hay entre el Chino y el Tony, que todas esas cosas sirvan para unir más a los hinchas de equipos rivales también. Puede venir cualquier hincha después del entrenamiento y te puede esperar afuera, te pide una foto, un autógrafo, y jamás un problema de nada. También después de los partidos, incluso cuando salimos de acá del estadio, tenés que pasar por abajo de una tribuna, digamos, y la gente que sale a la tribuna puede esperar ahí, y jamás nada, jamás ningún problema, incluso te saludan, o el que no te quiere saludar no te dice nada, con respeto siempre. Jugando de visitante también te pasa que vas a jugar a otros campos, y cuando salís que vas del vestuario al ómnibus, que hay gente, hinchas de otro equipo, te saludan o te piden una foto, o cuando vas a alguna otra ciudad y llegas al hotel, la verdad que se vive todo bastante tranquilo. Salvo por ahí Nápoli, que es una ciudad bastante particular, que por ahí no te piden una foto o te gritan alguna cosa, pero no pasa más de eso. La violencia, la verdad que es un tema que nos preocupa a todos, no solo la gente que lo va a ver al fútbol, que va a disfrutar de este hermoso espectáculo, sino para nosotros los jugadores, ¿no? que bueno, somos somos participantes de esto. Entonces la verdad que nos preocupa bastante. Y bueno, acá el tema de la violencia es como en todos lados, ¿no? O sea, a veces hay un poco de violencia normal, pero no es tan frecuente como en Sudamérica, ¿no? Yo creo que, no sé si es por el tema de cómo se vive el fútbol allá o de qué, pero está claro que bueno, eso está ensuciando el fútbol sudamericano, está manchando algo que para nosotros es hermoso, porque el fútbol sudamericano yo creo que es uno de los fútbol más lindos del mundo, porque cómo se vive, ¿no? El ambiente, todo, y la verdad que bueno, es algo que nos preocupa a todos, pero siguiendo con lo que te decía, aquí en España la violencia es más escasa, se disfruta mucho más. Bueno, vos mismo ves en los estadios que no hay el tejado y eso que divide la cancha al espectador, que bueno, en Sudamérica se caracteriza mucho, ¿no? Que es como una valla gigante para que la gente no pueda pasar, porque bueno, acá esas cosas se evitan mucho, entonces esa es mi punto de vista de lo que pasa aquí. Es decir, acá como que estás más cerca participás más del juego, estás más cerca del jugador, lo podés tocar. Y bueno, o sea, lo que hay que buscar que reglas, decretos, apoyo,
que nos permitan tener esta posibilidad. Estaría bueno que en un futuro no muy lejano podamos disfrutar del fútbol de esta manera, ¿no? Vos ves un partido del fútbol inglés, un partido de, bueno, en Europa, creo que casi toda Europa no hay el tejado ese, la reja esa que te divide, que no la puedes pasar. O sea, vos aquí estás mirando el primero de la fila del estadio, está a 2 pasos el jugador que está calentando, por ejemplo, en la banda, y 2 por 3 los jugadores saludan, se sacan fotos con la gente, con las hinchas. Entonces eso es algo que bueno, sería hermoso de ver en Sudamérica, ¿no? Porque cómo se vive el fútbol, de cómo son las hinchadas, de lo aguerrido que es el fútbol ahí, sería algo que bueno, sería hermoso de ver, ¿no? Pero que bueno, en estos momentos por desgracia no sucede y estaría bueno cambiarlo eso. Nosotros venimos con la inculcado adentro de que en un clásico tenés que ganar, no importa cómo. Entonces yo creo que el uruguayo, el sudamericano, el argentino, bueno, todo sudamericano que esté aquí, yo creo que un clásico lo ve de diferente forma que, por ejemplo, un francés, un español, por más que quieran ganarlo y todo, pero lo ven de diferente forma. Está claro que adentro de la cancha no hay amigos, pues está claro, pero tampoco hay enemigos, eso hay que tenerlo clarísimo. Es un rival, es un jugador, es una persona como vos que va a hacer el trabajo que haces vos, pero para tu equipo. Entonces se ve más que nada desde ese punto de vista, de que son rivales, que se les llama el eterno rival, pero que son jugadores de fútbol, son personas. Y nosotros queremos ganar porque es lo que a la gente, al hincha, le da más alegría. Yo creo que le da más alegría que le ganemos el clásico del Real Madrid que no sé. Me explico lo que te quiero decir, ¿no? El concepto del clásico. Quieren ganar, no importa cómo, no es que viene, no, jugamos contra el Real Madrid, hay que reventarlos. Sí, está bien, pero quieren ganar. Entonces se ve de ese punto de vista, ¿no? El miedo no existe cuando juega la selección, se llena. Ahí lo ves, ¿no? Porque siempre decimos, son diferentes personas las que van, ¿no? Yo creo que la gente que va a ver la selección uruguaya es más familiar, más de afuera, viene gente de afuera, todo eso que bueno, evita ese tipo de violencia. Aparte, se hincha por un solo equipo. Entonces, uno como jugador a veces dice, ¿qué pueden hacer? Tomar las medidas que tomaron en Argentina, solo jugar con hinchada local. Y no, eso lo sabrán cómo decidirlo los de arriba, ¿no? Los que se dedican a eso. Pero es verdad que hay que buscar una solución a eso porque no puede seguir sucediendo el tema de la violencia. No puede ser que un papá con un niño no pueda ir a disfrutar del fútbol, que el fútbol al uruguayo es lo que lo identifica. Y la gente ve así, no puede ir a disfrutarlo de cierta manera, ¿no? A ver, está claro que en el fútbol, yo creo que mismo para jugar al fútbol necesitas unos valores y una conducta que te lleve a saber actuar en ello. Está claro que si no te dedicas exclusivamente al fútbol, las posibilidades de que, bueno, de que que tengas éxito son menos a que, bueno, una persona que se dedica 100% a ello, ¿no? Está claro que para jugar al fútbol se necesitan valores, se necesita conducta, se necesita responsabilidad y hay que asumirlo eso. Si sos una persona que no le importa nada, probablemente no te vaya tan bien como a las personas que le importe y vivan exclusivamente de ello. Y entonces, de ahí va mi respuesta hacia lo de la selección. Está claro que si ven un jugador que en el terreno del juego lo hace bien, pero tienen buenas, ¿cómo que te puedo explicar? Buenas palabras sobre esa persona, sobre ese jugador, es decir, se cuida, es responsable, todo eso es un buen concepto, ¿verdad? Esos son plus que bueno, seguramente el entrenador de cualquier selección del mundo lo vea. Entonces, yo creo que primero que nada la responsabilidad de la conducta y tener una buena responsabilidad, o sea, actuar de buena manera, eso te ayuda a tener más éxito en el fútbol. Compartís 2 entrenadores que en eso, no en lo otro, ni en lo técnico, ni en lo táctico, ni en lo estratégico, pero en eso, tenés 2 entrenadores que son similares. Sí, está claro que sí. En la selección, Maestro es una persona que bueno,
el respeto ante todo. Y eso la verdad que bueno, es importante para uno, ¿no? Porque yo fui muy joven a la selección, gracias a Dios, y tuve la posibilidad de aprender muchísimo con él. Y una de las cosas que me enseñó fue el respeto. Pero no me lo enseñó diciéndomelo, sino viéndolo. Porque la imagen que nos daba él es eso, el respeto. No sé, te lo demuestra sin decírtelo. Entonces yo creo que aquí pasa más o menos lo mismo. El tema de eso. Acá tengo un entrenador muy exigente, entonces si no estás a la altura, después en los partidos no puedes demostrar nada. Y bueno, es un entrenador un cuerpo técnico más te digo, que aquí no nos hace estar a la altura, entonces tienes que estar 100% de buena manera, o sea, al 100% físicamente para poder estar a la altura de lo que ellos nos piden. La violencia, ¿cómo te afecta? ¿Cómo la ves? ¿Cómo cae? Intelectual, verbal, físicamente. Son todas agresiones, pero ¿cómo lo ves vos acá, en España? Yo hablo con mucha gente, hablo con gente, amigos que están allá, con amigos que están acá y van y vienen. Y a veces para uno se hace un poco lejano, ¿no? Porque no vive el día a día y te cuentan, ya no el tema de la violencia solamente en lo que es en un campo de fútbol, lo que se ve por televisión, sino lo que pasa en el día a día, en la calle, en la vida cotidiana de cualquier persona. Y la verdad que te genera, a veces a uno le cuesta creer, porque yo crecí, nací en una ciudad donde dejaba la bicicleta tirada en el cordón y no me la robaban, me iba de casa, no había nadie en casa, dejaba la puerta abierta, dormíamos sin llave. Y hoy en día pensar en eso es prácticamente imposible. Entonces a mí me cuesta creer y me cuesta asimilar cuando te cuentan lo que pasa, lo que vive la gente allá, o bueno, todas las dificultades que dan, o todo lo que se ve en un noticiero, todas las cosas que salen de robos, de violencia, de un montón de cosas, y ni hablar lo que se ve en el fútbol, ¿no? Que eso lo vemos todo y es lo que tiene más trascendencia. Pero obviamente que me afecta en el sentido de que me genera tristeza, no lástima, porque en mi país lo amo, lo quiero y lo que más deseo es que las cosas vayan bien, que la gente pueda vivir tranquila. El fútbol es algo milagroso, de eso estoy seguro. ¿Cómo se entiende sino que un país de 3 millones de habitantes y de bajos recursos salga 2 veces campeón del mundo? Y el otro placer, la otra razón, el que me interesa desde años y años, es entender por qué gusta el fútbol a todo el mundo. Y una de las razones es que en el fútbol, bien, Uruguay puede vencer a Brasil en el Maracaná, Irán puede vencer a Estados Unidos durante el Mundial, Senegal puede vencer a Francia durante el Mundial. Son elementos de una justicia directa, que no solo el poder económico o el poder político son los únicos elementos. En el fútbol uno cree que la victoria puede ser el fruto del mejor. Y el otro tema particular es a diferencia de otro deporte como el rugby o como el básquet, rugby y básquet como deporte de grupo, la fortuna, el aspecto que no se sabe antes es esencial, ¿no? No es siempre el mejor que vence, pero el que tiene más fortuna ese día.
Yo creo que es uno de los aspectos interesantes. El último tema es, tengo la posibilidad rara de trabajar sobre el tema que me gusta este año, sí. Y es una cosa fantástica. Por eso hablar de fútbol me interesa. El peligro es siempre el mismo, es la banalidad del hablar, ¿no? Es cercar de no hablar como al bar, pero de otro lado de no ser sobreintelectual. Estas ganas de ser Suárez, Godín, Cavani es una meta para muchos niños. Es un incentivo para seguir. Para otros igualmente significa una presión que no pueden soportar. Digamos que la tecnología acompaña ese proceso de selecciones que hacen que el niño sueñe o se ilusione con ser un Suárez, un Godín, un Cebolla Rodríguez. Y bueno, eso hace que las exigencias de los mayores, que muchas veces son los que presionan al niño y lo sobreexigen en el rendimiento, y ello muchas veces lleva a frustración del niño, frustración del padre, que muchas veces ve que ese proyecto de crack que él soñó tener, muchas veces no, o la mayoría de las veces no llega, y esa frustración se da así principalmente cuando Uruguay empieza a ser exitista, porque digo, los uruguayos queremos ganar a todo, a campeonato de bochas y queremos ganar, y bueno, en lo que es fútbol, mucho más, y se da así, la frustración de los mayores la llevan a un partido de fútbol infantil. Uno ve cómo se agreden verbalmente, muchas veces padres que ven a sus hijos jugar contra un determinado equipo y bueno, se insultan, llegan a ir a hechos de violencia física. Son los casos menores, pero sucede, y eso es por la frustración, pero también se da, lo hablábamos con psicólogos, que depende también del momento económico que a veces vive el país o la zona. Muchas veces los mayores transmiten la violencia porque el padre está desocupado, que se da cuando en épocas de crisis en determinadas ciudades, que cierra una empresa importante y deja un sector importante de la sociedad. Y bueno, muchas veces el padre lleva su problema laboral o su problema familiar el fin de semana a la cancha y se suscitan estos hechos de violencia. Pero nosotros creemos que la única forma de atacar este tema de la violencia es con la prevención, es educando, no queda otra. Se ha aprobado también a nivel departamental y de ligas. Acá en Colonia se han instrumentado multas en UR. Ha ayudado porque mucha gente antes de actuar muchas veces recapacita y sabe que además de esa sanción en el tiempo, como pueden ser 2 partidos, que se pierde de ir a alentar a su hijo y al equipo de su hijo, muchas veces perjudica al club o a la liga porque hay un tribunal de penas que sanciona en URs, y muchas veces para el fútbol infantil tener que hacerse cargo de los costos de una sanción de un padre es un tema que los complica porque los clubes no es mucha la recaudación que tienen. Viajo a Perú, uno de los países sudamericanos que más ha trabajado en el tema de la violencia. Allí muchos jugadores y entrenadores uruguayos se emocionan cuando se habla de la selección y respetan y admiran el proceso. Generalmente cuando juega la selección como que está todo más tranquilo, ¿no? Será porque todos, yo creo que pasa mucho, porque cuando juega la selección todo el mundo se une y están tirando todo para el mismo lado, ¿no? En un clásico se divide el país. Yo creo que uno de los motivos puede ser ese, ¿no? El hecho de que cuando juega la selección
No hay, son pocos la gente que va con una bandera de Nacional y otra de Peñarol y se están peleando entre ellos. Están todos por la misma selección. Eso pasa aquí también, ¿no? En el fútbol peruano también. Hay mucho más problemas o hay problemas cuando juegan un clásico del país que cuando juega la selección. Yo creo que todos se unen ahí en ese sentido y como que están todos bregando por un mismo objetivo, ¿no? Ahora, el tema de la selección uruguaya, yo creo que ahora se ha conformado, creo que mucho tiene que ver el maestro Tavares, del buen grupo humano que ha armado, más allá de buen grupo de jugadores, ¿no? Yo creo que el grupo humano está por encima del grupo de jugadores y eso hace de que la gente afuera también lo sepa, ¿no? Yo me siento totalmente identificado y me siento orgulloso cada vez que veo la selección uruguaya que está jugando, digo, por muchas cosas que uno ve, ¿no? Por el compañerismo que hay, por la solidaridad que hay, ese sentido de colaboración que tiene el jugador uruguayo, más allá de que juegue en España, que juegue en Bellavista o en Wander, digo, yo creo que hay un sentido de colaboración, que eso sí se transmite hacia afuera y que eso hace de que todo se sienta identificado con un grupo humano que yo creo, por lo menos de que yo tengo uso de razón, no había visto un grupo humano desde que está el maestro Tavares como hay ahora, ¿no? La marca Uruguay es patrimonio mundial y es gracias al trabajo en esta última década. Más que nunca se aplica la frase que el DT utilizó en su discurso a la vuelta del Mundial de Sudáfrica. El camino es la recompensa. Tenemos la bendición de que acá en el fútbol uruguayo salen muchísimos jugadores, grandes talentos. Hoy en día salen, cada vez es más difícil el sueño de irse a Europa. No es tan fácil, todo lleva un sacrificio, familia, dedicación. Y no es muy fácil el tema de llegar al fútbol. No solo con talento que uno puede llegar, sino tiene que tener todo, ser dedicado, creer en sí mismo. Y a veces los familiares quieren tener un crack, pero bueno, a veces no ven que quizás tiene otro talento que no es en el fútbol. Y a veces a uno, al chico, le hace mal. Quizás no quiere jugar al fútbol y, no sé, quiere ser futbolista, conductor de auto de carrera, no sé. Es como que ya te incentivan que como ser jugador de fútbol te va a salvar la vida y vas a salvar a toda la familia. Y no es así. La presencia o no de policías en los espectáculos deportivos estuvo en discusión e incluso algunos partidos se jugaron sin efectivos. En mayo del 2017, la AUF con el Ministerio del Interior anunciaban una serie de medidas sumadas a la identificación facial con cámaras. Policía, tienes que comportarte en el estadio como en otro lugar. Y el mejor, ningún policial al interno del estadio. Ahora en Europa no tienes un policial al interno, porque es un espectáculo privado. Así, la seguridad al interno del estadio es de los clubes. Desde la Liga lo que hicimos a partir del año 2015 pues fue también crear unas estructuras y una normativa en el ámbito Liga para luchar contra la violencia, ¿no? La primera medida que pusimos en marcha y que creemos que era la más necesaria era trabajar con los responsables de seguridad de los clubes. Hay un tema de valores y de estudios que nos están faltando muchísimo y eso nos lleva, digamos, a la inseguridad que tenemos en el país y a la violencia que existe. Es importante la policía. 1, 2 policías dando vueltas en la cancha. Es importante, baja la revolución a muchos. A los violentos no. Los violentos van a seguir siéndolo y a esos es a los que hay que correrlos de alguna forma. En el fútbol están los jugadores, en el fútbol están los jueces que son los que imparten la justicia, pero fundamentalmente estamos los dirigentes, que somos los que tenemos el as en la manga y son los únicos que podemos revertir esta situación.